Bienvenidos, amada iglesia. ¿Cómo nos encontramos esta mañana? ¿Bien? Qué bueno. Ok. Está bien. Apáguenlo antes también. Para que no suene. Ya, ok. De repente la hermana quería dar el ejemplo, ¿no? Así no. Ok. Ok. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos, 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 bienvenidos allá, Miguel, Liz, ellos, Valesca. Un aplauso para ellos. Ellos son hermanos que nos están visitando de hace tiempo. Bueno, no hace tiempo, ¿verdad? El año pasado. Ellos son hermanos de la casa, solo que ahora están viviendo en Pisco y siempre que vienen a Arequipa vienen a la casa, ¿sí? Así que bienvenidos, ¿ok? Bueno, estamos en la serie Unidos. Sabemos que este es el año de la unidad, ¿verdad? En la iglesia y hemos empezado enero y febrero hablando de la unidad. Y el Señor nos está llevando, ¿no?, a hablar sobre esto todos los domingos. Y hoy quise poner a la meditación de esta mañana preservar, no preservar, sino preservar, ¿sí? Y quiero que leamos Efesios 4:3. Efesios 4:3 dice la palabra de Dios: esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Gracias, Dios, por lo que tú nos vas a impartir. Así que queremos estar con el corazón dispuesto, con los oídos abiertos, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando estaba haciendo la meditación, no sé cuántos de ustedes han tratado de cambiar algún hábito en su vida, ¿no? Algún hábito, no sé, malo, ¿no? Un hábito malo. Por ahí escuché que siempre que quieres cambiar un hábito malo, tienes que, lo cambias por otro hábito, ¿no? Tienes que comenzar a cambiarlo por un hábito diferente, ¿no? Y por ahí escuché que, la verdad no sé si eso estará científicamente comprobado, no les voy a mentir, voy a decir, hermano, esto lo que les voy a decir está comprobado científicamente, la verdad no lo sé, ¿ok? Pero sí leí de que tú necesitas 21 días consecutivos para cambiar un hábito, ¿sí? O para crear un hábito, mejor dicho, en tu vida, crear un hábito. Necesitas 21 días consecutivos repitiendo continuamente el hábito que quieres formar, ¿sí? Yo, lo único que quizá un hábito que he dejado un poco es la azúcar, y siempre lo digo, ¿no? Pero no ha sido continuo, y los que me conocen y me ven tomar cosas, mates, café y todo eso, saben que yo no uso azúcar, no le he hecho nada de azúcar ni al café ni nada, pero no fue algo sencillo, no fue algo, primero 2, 3, bueno, le echaba 3 creo, después 2, 1, de ahí nada. Hay algunos que han ido a mi casa, no, a veces los he invitado y no tenía para darles azúcar, porque no tenía en mi casa azúcar, ¿no? Y a veces que pasaba Roche, ¿no? Decía, perdónenme porque no tengo azúcar, tengo panela, tengo otros sucedáneos, ¿no? Pero no tengo azúcar. Y me acuerdo que conversando con mi esposa decimos, vamos a comprar algo de azúcar para cuando vaya alguien y eche azúcar, tengamos azúcar, ¿no? Porque no todos tienen ese mismo hábito, ¿no? Y tenemos azúcar para momentos cruciales, ¿no? Porque hemos pasado vergüenza ahí, ¿sí? Teníamos una azucarera donde está, tenemos azúcar pero más dura, ya está, de que no lo usábamos, y si le sacas algo ahí, genial, ¿no? Entonces, pero escuché esto, ¿no? 21 días consecutivos, no sé quiénes lo habrán hecho, repitiendo continuamente el mismo hábito para hacerlo, implantarlo en su vida. Después leí que hay la regla 21-90, que postula que se necesita 21 días para crear un hábito y 90 para convertirlo en estilo de vida, ¿no? O sea, 21 hábitos para ponerlo y 90 días para convertirlo en un estilo de vida, ¿verdad? Hay cosas que uno quiere implantar en su vida y no es fácil, ¿no? Como tener una vida saludable o levantarse temprano, salir a correr, ¿no? O de repente muy temprano en la mañana. Son hábitos que uno no lo va a hacer de la noche a la mañana, ¿verdad? Yo me acuerdo que corría en las mañanas antes de casarme.
Me casé y ya dejé de correr, ¿no? Porque pues ya la conseguí, ¿no? Entonces yo quería estar así y nunca estuve ni así ni asá, pero al final dejé de ese hábito que lo había conseguido en cierta forma, ¿no? Pero había algunos otros hábitos que yo no había dejado, ¿no? Saludables, que obviamente no me ayudaban a bajar de peso ni nada. Entonces yo leía esto y decía, Dios, ¿será cierto esto de acá? No lo sé. Pero humanamente hablando hay cambios que podemos hacer en nuestras vidas. Humanamente hablando hay cambios que nosotros podemos hacer. De salud, llegar temprano. Sí se puede, iglesia. ¿Sí? Llegar temprano. Y que podemos hacerlos y preservarlos. O sea, que continúen en nosotros continuamente. Pero eso va a requerir esfuerzo de nuestra parte, ¿verdad? Porque si no, si tenemos un hábito pero lo dejamos de practicar, pues se va a ir diluyendo, perdiendo. O sea, para preservarlo va a requerir esfuerzo. Amén. Y justo estaba leyendo Efesios 4:3 que dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras versiones, en Reina Valera dice, en vez de esforzándose, ¿qué dice? Solícitos. Solícitos guardar, ¿verdad? Solícitos. Ahora, esta palabra que se traduce esforzando, solícitos, viene del griego espoudazo, que no sé si estará bien dicho, pero así lo leí, espoudazo, que es la palabra en griego que se traduce como esforzándose, solícito y todo esto, ¿no? Pero esta palabra dice literalmente procurar con diligencia, ¿no? Procurar con diligencia. Entonces, esto nos da a notar primeramente que la unidad no es algo que podamos elegir buscar o dejar de buscar. ¿Y a qué me refiero con esto? Al inicio de Efesios 4, si ustedes leen el inicio de Efesios 4, el apóstol Pablo nos exhorta de qué manera debemos vivir nuestra vida cristiana. O sea, él nos exhorta. El apóstol Pablo empieza el capítulo 4 exhortando a cómo los cristianos debemos vivir, ¿sí? ¿Y qué nos dice, no? Con humildad, con mansedumbre, soportándonos los unos a los otros y a esforzarnos por perseverar la unidad. Pero es una exhortación que hace el apóstol Pablo, ¿sí? a los efesios, ¿ok? Obviamente a la iglesia de hoy. Pues, o sea, nos dice, no es como decir, elige la unidad, de repente es bueno, no. Está exhortándote a que lo hagas, ¿verdad? Porque acá pone, ¿no? Se exhorta para que seas humilde, para que seas manso, para que te soportes a los hermanos, ¿no? Y para esforzarte en perseverar en la unidad. Ahora, esta expresión de exhortar, ¿ok? A mí me impresionó porque es una expresión paulina, o sea, es una expresión, se podría decir, espero no estar mal, no, pastor, ahí me corrige, no importa, o sea, es una expresión usada por el apóstol Pablo, como que es la palabra de él, ¿ok? Que él usa, es una expresión paulina que está en griego, que es parakaleo, que no hay una traducción al castellano que abarque todo el significado de esta palabra, que obviamente se ha traducido como exhortar, ¿sí? Pero no hay una traducción exacta al español, porque abarca muchas cosas, ¿no? Aparte de exhortar, que lo conocemos, ¿qué es exhortar? Animar, aunque parece, ¿no? Algunos exhortar suena que llamar la atención. No, exhortar es animar, ¿ok? Animar. No es te exhorto, no, eso no es exhortar, eso es gritar, ¿no? Exhortar. Pero aparte de exhortar, también puede significar pedir, instar, consolar, ¿sí? Y en boca del apóstol Pablo, cuando él usa esta palabra, ¿no? Habla de una elevada autoridad por la autoridad que tiene el apóstol Pablo, de apóstol, pero a la vez de preocupación. O sea, la autoridad que él tiene de decir, exhortar, aconsejar, pero a la vez también
de esa autoridad, a la vez también hay una preocupación de amor, de comprensión, ¿sí? Y todo en una palabra, que se pierde, ¿no? Pero en el español lo traducen como exhortar, pero es muy amplia. Entonces, el apóstol Pablo lo usa, es una expresión paulina que él usa para dar a entender el amor, la comprensión de pedir algo, ¿no? O sea, como que hazlo, por favor, ¿no? Hazlo. O sea, esfuérzate en buscar la unidad, pero con un amor, lo dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Ahora, el deseo de Jesús es que seamos unidos, que seamos uno, ¿sí? Pero esto no es algo que podemos dar por sentado. A ver, ¿por qué? Porque la unidad es un trabajo, es algo que va a requerir trabajo duro. No es algo de que se da por sentado, ¿verdad? Toda la iglesia es unida porque sí. No, es algo que tenemos que trabajar, y es por eso que dice solícitos, ¿verdad? O esfuérzate, porque es algo que se tiene que trabajar. No es algo que va a venir por arte de magia, ¿ok? Va a requerir trabajo y trabajo duro. Y en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo hace una comparación del cuerpo humano. El pastor Peter estuvo hablando esto el domingo pasado un poco, ¿no? Si bien es cierto, la unidad en el cuerpo es algo que damos por sentado, ¿verdad? O alguien tiene su brazo que lo ha dejado en su casa hoy día. Y ya ve, no, hoy día mi brazo no quiso venir, estaba cansado, se quedó. Me vine con el izquierdo nomás porque el derecho está muy cansado. ¿A alguien ha pasado eso? O viene, mi pierna no pudo venir hoy, pastor, lo siento, que venga así. No pasa eso, ¿sí? No, ¿verdad? Es porque lo damos por sentado. O tú alguna vez te levantas y dices, uy, me falta una pierna. No, ¿verdad? No, ¿sí? Aunque hay algunos síndromes, personas que piensan que este no es su brazo, ¿no? Y que se lo sienten como si no fuera de ellos, ¿no? Es un síndrome medio extraño, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre, pero no estamos hablando de eso, ¿ok? Pero, o sea, damos por sentado que el cuerpo humano está unido y esa unidad hace que trabaje, ¿verdad? O tú te levantas, ay, me olvidé prender mi cerebro. No, o sí, uy, mi corazón, y lo aprietas. No, es algo que se da, lo das por sentado. ¿Cierto o no? Pero, ¿sí? Pero, para el cuerpo de Cristo sí se requiere esfuerzo en la unidad. ¿Okay? No es algo que lo damos por sentado simplemente. ¿Saben? Puede pasar en el cuerpo humano que no hay unidad. Puede pasar. ¿Ok? Que el mismo cuerpo humano se altere y comience a amén. Comience a pelear el mismo cuerpo con el mismo cuerpo. Comienza a atacarse a sí mismo. ¿Puede pasar? Sí. ¿No? A esto le llamamos enfermedades autoinmunes. ¿No? ¿Ok? Enfermedades como la artritis reumatoidea, si no me acuerdo, si no estoy mal, el lupus y otras más, que son enfermedades autoinmunes. Cuando el cuerpo comienza a atacar a células, ¿no? Buenas. Y son enfermedades que es una condición patológica en la cual el sistema inmunitario se convierte en el agresor, que ataca y destruye a los propios órganos y tejidos corporales sanos. Entonces, cuando el cuerpo humano no está unido bien, ¿qué sucede? Una enfermedad. ¿Ok? Entonces, si el cuerpo de Cristo no es unido, pues, ¿qué puede pasar? Se puede enfermar. Es muy interesante la comparación que hace el apóstol Pablo, ¿no? Para que se pueda entender, ¿sí? Entonces, amada iglesia, nosotros debemos esforzarnos por trabajar unidos, porque si no, vamos a empezar a atacarnos a nosotros mismos, es decir, nos vamos a enfermar. Nos vamos a convertir en una iglesia con enfermedad autoinmune, que ellos mismos se comienzan a destruir. Y esto se puede dar en la iglesia, se puede dar en la familia, en los matrimonios, ¿verdad? Que comienzan a
destruirse. Y es por eso que el apóstol Pablo compara la unidad del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Porque como trabaja el cuerpo humano, así debe trabajar el cuerpo de Cristo, unidos. Amén. Ahora, acá nos habla de la unidad del Espíritu, ¿verdad? Ahora, ¿qué unidad debemos esforzarnos por preservar? Acá nos dice la unidad del Espíritu, ¿sí? Esta unidad, la unidad del Espíritu, ya existe, ya está, ¿ok? Nosotros debemos reconocer esa unidad y guardarla. Porque, a ver, Jesús dijo en Juan 17:21, no va a salir, dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno en nosotros. Esa unidad espiritual que ya existe es la que nosotros debemos perseverar que haya. Amén. No es una unidad humana, ¿ok? No es algo humano, no es una unidad enfocada en el hombre. O sea, en mi forma de pensar, en mis reglas, en mis sueños. Por eso que acá en Emmanuel, Emmanuel, o sea, obviamente somos una institución por ley en registros públicos que tiene que tener un estatuto y todo eso, pero no es algo que rige nuestra iglesia. Lo que rige nuestra iglesia es la palabra de Dios. Aunque hay iglesias que sí las rigen sus estatutos, ¿no? Tipo el Congreso, ¿no? Y le hace el estatuto del artículo número 1, algo así. Ay, y no les miento, ay. ¿Sí? No la palabra en Juan, no. El estatuto en el artículo 1 dice y iglesia. Entonces, pero acá en Emmanuel lo que nos identifica es que nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Somos una iglesia bíblica. Entonces no nos habla de una unidad humana, de reglamentos, ¿sí? De una unidad enfocada en el hombre o en mis sueños como pastor. Yo tengo esos sueños y hay que unirnos en esos sueños. No. Obviamente que puede haber visión y todo eso, pero siempre fundamentada en la palabra de Dios. Porque si no será un simple sueño y reglas simplemente. Y tampoco nos habla de la unidad desde un punto de vista organizacional. Como organización. Obviamente que cuando hablo de esto me estoy refiriendo a reglas, a reglamentos, a eso. No nos habla de eso, nos habla de esa unidad que Jesús dijo, así como tú, oh Padre, y conmigo somos, así que sean ellos uno. De esa unidad nos está hablando el apóstol Pablo. Y esta unidad, amada iglesia, se encuentra únicamente en Jesucristo. No hay en otro lugar donde tú puedas encontrar esta unidad. En la verdad de Dios, a través del Espíritu Santo, hablándonos en su palabra. Es por eso que tenemos que vivir en Cristo. Eso nos va a nosotros a hacer vivir en unidad. Si vivimos en Cristo. Es de esta manera que vamos a promover la unidad que nos dice el apóstol Pablo. Amén. No es cualquier unidad. Si nosotros, para poder caminar en unidad, tenemos que caminar en Cristo. No podemos caminar en unidad si en nuestras vidas no está primeramente Jesús. Eso es para todo, para todo ámbito, matrimonio, familia, para todo. No puede haber unidad si no está primeramente el Señor Jesús en ese hogar. Podrá haber unidad, pero en otras cosas, más no la unidad que nos habla aquí el apóstol Pablo. Spurgeon decía lo siguiente: las divisiones en las iglesias nunca comienzan por aquellos que están llenos del amor por el Salvador. Y lo voy a repetir, no es algo mío, es de Spurgeon. Dijo, las divisiones en las iglesias nunca comienzan por aquellos que están llenos del amor por el Salvador. Aquel que
que está lleno del amor de Dios, lleno de amor por Jesús, nunca será un agente de desunión. Aquella persona que está lleno del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, siempre será un agente de unidad en la iglesia. Siempre. Pues está poniendo su mirada en Jesús, en Cristo. Entonces, cuando tú comiences a escuchar voces medias raras de desunión, pues simplemente tienes que llevarte a ver cómo está la vida de esta persona delante de Dios. Porque alguien que está lleno del amor por el Salvador nunca será un agente de unión, perdón, de desunión. Amén. Eso tenemos que tenerlo muy en claro, iglesia. Y acá nos habla también el vínculo de la paz. Y voy a leer esta versión que está en Efesios 4:3, Nueva Biblia Viva, creo que es la versión, y dice: esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. ¿Sí? La paz, iglesia, es la que nos va a ayudar a preservar la unidad. La paz es lo que nos va a ayudar a preservar la unidad. Y no es la paz que el mundo da, sino la paz de Dios. Es la que nos ayuda a preservar la unidad. ¿Y qué dice Filipenses 4:6-7? Dice: no se angustien por nada, más bien oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y la paz de Dios, que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Iglesia, somos humanos. O acá hay uno que no sea humano. Todos somos, no es inhumano, no. Todos somos humanos. Cada uno tiene emociones diferentes, ¿verdad? ¿No? Unos pueden ser más flemáticos, otros más sanguíneos, ¿verdad? Otros pueden reaccionar de diferente forma ante algún problema, ante alguna situación. Y quizá otros reaccionen de una manera más. De repente estás pasando por un problema difícil y hay personas que quizás se desesperen. Y quizá haya otros que con ellos no pasa nada, ¿verdad? Y a algunos les puede llegar a desesperar eso, ¿no? Ver a personas, oye, pero mira lo que está pasando, y normal, ¿verdad? A veces, no a veces, en la iglesia, en la congregación, va a haber de todo tipo de temperamentos, ¿sí? En la iglesia del Señor. Entonces, cada uno con emociones diferentes, con ritmos diferentes. No me refiero a ritmos de música, o mejor dicho, algunos con la cumbia, otros con la chicha. No me refiero a eso, ¿ok? Sino con ritmos diferentes en aprender, en avanzar, ¿no? Muy distintos. Y es por eso que tenemos que preservar la unidad. Y es por eso que va a requerir paciencia. Porque cada uno viene con un mundo distinto en la iglesia, viene con una situación diferente de personalidad. Entonces, uno tiene que entender que va a tener que tener paciencia en algunas circunstancias. Pues no todos somos. Imagínense que todos fuéramos igualitos. Todos reaccionáramos igual. Qué feo sería, ¿no? ¿Verdad? Puros Migueles, imagínate. No, dice. O ponte tú ahí. Yo, puros Abranes. Ponte ahí tu nombre. ¿Cómo sería un lugar con puros tus? ¿Te has puesto a pensar eso?
todos terminan muertos, dicen, ¿no? Y es por eso que esta unidad va a requerir paciencia, pues no todos somos iguales. Sí tenemos que llegar a la plenitud de Cristo, ¿verdad? Ser como nuestro Dios. Pero no tienes que llegar a ser como el pastor, ni como el líder, ¿no? Sino como Cristo. Y cada uno con sus temperamentos. Si ustedes ven a los apóstoles tenían sus temperamentos. Los hijos del trueno, Pedro, Juan, que se apoyaba en el hombre de Jesús, ¿no? Los hijos del trueno que eran más aguerridos, ¿no? Pedro, que era impulsivo y podía cortar las orejas como si fueran toros las personas, ¿no? Pero se dan cuenta que Jesús y Judas, ¿no? No he mirado para allá así con Judas, no, sino Judas. Y yo meditaba en eso y decía, Señor, ¿cómo tú has podido trabajar con tantos temperamentos siendo Dios, ¿no? Obviamente, es que es Dios, ¿no? Pero imagínate que tú tengas el poder para imagínate, ¿no? Manda fuego para que los quemen a todos, decían los discípulos, ¿no? ¿Y Jesús qué hizo? Amén. Pásame, por favor, un poquito de fuego acá. Entonces, sí, va a requerir la unidad, esfuerzo y paciencia. Amén. Es por eso que Efesios 4:3 empieza con la palabra esfuércense. Si no, no empezaría con eso. Diría, es fácil, estén unidos. ¿Pero qué dice? Esfuércense. Porque el apóstol Pablo, bueno, obviamente el Espíritu Santo, dirigiendo al apóstol Pablo, escribió esto porque a través de la historia, la iglesia iba a requerir eso. ¿Sí? Paciencia, el esforzarse. Y aquí en Filipenses lo que hemos leído nos dice, no se angustien por nada. Y es que el mantener la unidad nos puede llevar a eso, a angustiarnos. Ay, Dios, este hermano, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? ¿Por qué no entiende? Y es por eso que en Filipenses nos dice, no se angustien, porque eso va a traer angustia, va a traer, ay, mi esposo, ¿por qué no entiende esto? Y es que mantener la unidad nos puede llevar a eso. Por eso, iglesia, no es algo que humanamente podamos sobrellevar. No vamos a poder humanamente. Si tú decides poner a Dios a un costado y tratar de sobrellevar esto solo, y como es, habla sin buen puerto, ¿no? A ver cómo te va. Pero yo leería primeramente lo que dice Efesios y esfuércense. Entonces mejor Dios, esto me está diciendo que me debo de esforzar, que no va a ser fácil. Cuando llegues a casa y mires a tu esposo, a tu esposa, decir, tenemos que esforzarnos. No es fácil. No es algo que humanamente podamos sobrellevar. Todo eso tiene que ser en Dios, buscando de Él. Solo su paz nos llevará a sobrellevar y comprender diversas situaciones que pueden ocurrir en el cuerpo de Cristo. Y es lo único que nos mantendrá salvo. ¿Qué dice? Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo.
Cuando estemos lidiando con la unidad en casa, en la iglesia, y a veces hay algo que pueda angustiar nuestras vidas, y si estamos en Dios, la paz de Dios va a hacer que tu corazón y tus pensamientos sean cuidados. Pero si tú pones de lado a Dios y dejas que gobiernen tus emociones y tus pensamientos, pues esa angustia carcomerá tu vida. Y irá creciendo, irá creciendo. Y a esa persona que tú dices, ¿por qué no cambia Dios? Ya no lo vas a ver como hermano. ¿Entienden? Es por eso que tenemos que descansar en esa paz que solamente cuando viene tú dices, Dios, no entiendo cómo, pero creo que eres tú. Porque si fuera yo, Señor, ya esa persona no estaría aquí, quizá. O no la podría ni ver. No sé. Entonces la paz de Dios nos va a llevar a comprender y cuidar nuestros corazones y pensamientos. Es por eso, amada iglesia, que es necesario y primordial que tu vida esté en Jesús. Ahí es donde tú vas a encontrar refugio. Ahí es donde tú vas a encontrar paz. Esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso que tú dices, no lo entiendo, y Dios te dice, yo sí. Yo sí lo entiendo. Ven, hijo. Y te hará comprender y guardar tu corazón y tus pensamientos. Entonces, la unidad del Espíritu es algo por lo que tenemos que esforzarnos en preservar. Esto implica una búsqueda constante de Dios, no como luz de Navidad, ¿no? Sino una búsqueda constante de Dios, ya que solo en Él podremos lograrlo, en nadie más. No es una unidad humanamente hablando, no es algo que humanamente lo podamos lograr, sino va a ser su unidad, sus formas, sus principios, sus reglas. Amén. Fuera de Cristo, en nuestras fuerzas no vamos a poder lograrlo. Solo Dios nos puede dar las fuerzas necesarias para lograrlo. Amén, iglesia. Entonces, que esta palabra, esta mañana, haya podido refrescar tu corazón y puedas ver con otros ojos a alguien quizá que ya estaba empezando a angustiar tu vida. Amén. Que puede ser en casa, en el trabajo, no, que ya está, que tus ojos se como cuando masticas limón, ¿no? Pero ahí puedes ir delante de Dios y el Señor te cubrirá con su paz. Y ten por seguro que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Obviamente los nuestros, porque no vamos a entender. Pero viene Dios y gracias, Señor. Gracias. Gracias por ayudarme a preservar la unidad. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te doy esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Yo sé que tú hoy nos has hablado a mi vida, Padre. Has hablado a mi vida, Señor. Gracias por eso. Oh Dios, yo quiero ver una iglesia unida en ti, en tus propósitos, en tu palabra, en tus sueños, en tus anhelos, en tus planes, en tus reglas, Señor Jesús. Que siempre, Manuel, sea una iglesia unida en ti, unidos en Él, unidos en Jesucristo, en el nombre de Jesús. Familias unidas en Jesucristo. Matrimonios unidos en Jesús. Porque ahí tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, Dios. Amén.